Doctrina y jurisprudencia son los últimos fuentes del derecho que nosotros vamos a analizar en esta clase. Y fundamentalmente entender que doctrina y jurisprudencia son de aquellas fuentes que generalmente se habla como fuentes indirectas más puras, aquellas que no generan inmediatamente normas jurídicas como sí lo han hecho las que hemos revisado anteriormente. Y cuando hablamos de fuente indirecta, lo cierto es que tenemos que hablar respecto a, en primer lugar, la doctrina y luego la jurisprudencia. Doctrina es la opinión de los estudiosos del derecho, de aquellos que han dedicado su estudio a un área determinada de la ciencia jurídica. Bueno, de partida tenemos que un poco cerrar el tema en cuanto a decir si que efectivamente el derecho es una ciencia o no, si efectivamente estudiar el derecho corresponde a una labor científica o más que todo es una cuestión, podríamos decir, interpretativa u opinable como cualquier ciencia social. Efectivamente eso es así y difícilmente podamos sostener que el derecho es una ciencia dura, no es nuestra intención. Sin duda el derecho es una ciencia cuyo objeto es una cuestión mutable al ser obviamente comportamiento humano. Pero dentro de la estructura creativa del derecho, vale decir, cuando ya las distintas instituciones contienen determinado desarrollo, sí uno puede hacer análisis más o menos certero respecto a la ciencia correspondiente. Y por ello la doctrina pasa a ser un estudio científico respecto a las instituciones del derecho. Y más o menos científico sea el estudio, más o menos acabado, va a generar un mayor peso de la opinión de quien la hace y también una influencia en fundamentalmente los operadores del sistema. Tanto jueces por un lado como los litigantes, que somos los que en definitiva aportamos posturas apoyadas por estas opiniones doctrinarias a el tribunal que va a resolver, incluso tomando en cuenta la opinión de estos estudiosos del derecho. Y por supuesto, estudiar el derecho procesal sin duda genera influencia en las decisiones, que es lo que en definitiva uno busca como litigante al apoyarse por la normativa, por los estudios de algún estudioso o algún autor doctrinario del derecho procesal. Y fundamentalmente eso nos lleva a pensar de que es necesario para cualquier persona que litigue en el foro, para cualquier persona que quiera influir con su decisión en cuanto a cómo interpretar una ley procesal, sin duda a través de necesario, por supuesto, el estudio acabado de la mayoría de los autores más clásicos. Obviamente también los autores del derecho procesal estudioso han influido también en la creación de normas procesales, vale decir, no es extrañar que numerosos autores, sobre todo en Chile, por ejemplo, los grandes maestros del derecho procesal han terminado su opinión pesando incluso en decisiones legislativas. Por tanto, pensar que la doctrina es algo poco útil es un error muy común también en ustedes, los estudiantes de derecho generalmente, al pensar de que la opinión doctrinaria no tiene mucha importancia por no ser quizás el apunte que uno está estudiando en el curso, que claramente no es lo ideal para poder desarrollar un estudio más o menos acabado de los temas. Fundamental entonces en derecho procesal al menos es poder condensar distintas opiniones de autores en el estudio cuando uno aborda esta parte de la ciencia jurídica. Bueno, y fundamentalmente, ¿qué doctrina es bastante ocupada y relevante para nosotros? Fundamentalmente, podríamos decir, 4 áreas son las que pesan en cuanto a doctrina. Por un lado, la doctrina europea, por otro lado, la doctrina norteamericana, por otro lado, la doctrina latinoamericana y obviamente la chilena natural de nuestro país. La doctrina europea es muy relevante porque fundamentalmente fue la que dominó la discusión jurídica chilena durante mucho tiempo. Los autores europeos, sin duda, su pensamiento se traspasó a nuestros códigos, incluso las leyes de procedimiento iniciales chilenas, si bien son copias más o menos sin variaciones de las distintas codificaciones europeas del siglo XIX, lo cierto es que, o del siglo XVIII, fundamentalmente lo cierto es que los análisis y el estudio de los comentaristas de dichos códigos influyeron mucho en nuestra visión del derecho procesal. Sin duda, en ese sentido, en Europa podríamos decir 3 focos fundamentales son la opinión italiana, la opinión española y la alemana. La opinión española, sin duda, la opinión española, sin duda, uno también tiene que tomarla con cierta distancia porque generalmente se trata de opiniones más que nada traducciones de la versión alemana de muchas cosas, en alguna del derecho, por ejemplo, el proceso penal. Proceso civil quizás tiene un poco más de autonomía por el estudio de la ley de enjuiciamiento española, que son las que van entregando harto análisis para nuestro sistema. Después, respecto a la doctrina italiana, sin duda esa tuvo mucho más influencia en los comentaristas nuestros de este siglo, perdón, del siglo pasado, del siglo XX, donde sí hubo una influencia fuerte de los italianos
en cuanto a desarrollar una doctrina procesal autónoma, que sin duda los grandes maestros italianos son los que han influido en nuestra escuela más clásica. Fundamentalmente los españoles e italianos, se les suma a los alemanes, donde en Alemania la evolución de la ciencia jurídica podríamos decir que debe mucho a esta escuela. Ya los alemanes sin duda están a la vanguardia en el pensamiento tanto sustantivo como procedimental, y no es de extrañar que al menos, por ejemplo, en proceso penal, nuestra normativa, nuestra doctrina sea muy tributaria a la doctrina alemana. ¿Ya? Y eso genera también que tímidamente también en derecho procesal civil hemos encontrado muy más de este embate de la doctrina alemana. Sobre todo también hay que tomar en cuenta que las modernas leyes de enjuiciamiento chilenas, vale decir familia, laboral y el proyecto de Código Procesal Civil, hay mucho estudio de la realidad europea que ha influido mucho en los autores que se han dedicado a crear el Código Procesal Civil, que aún está por verse. Bueno, ¿qué doctrina tenemos bastante clara? Las opiniones, al menos en España, tenemos autores bastante clásicos como Jaime Wasp, y por supuesto la doctrina más moderna en materia procesal. Sin duda hay que destacar el aporte de Jordi Nieva, Andrés de la Oliva, que son dos grandes autores muy influyentes en las corrientes modernas y sobre todo también las corrientes latinoamericanas, que son cita obligada en cualquier estudio de derecho procesal al menos. Sin prejuicio, obviamente, que Wasp es más clásico en cuanto al análisis del derecho. En materia de Italia, o sea, en doctrina italiana, uno puede encontrar sin duda la trilogía de Chiovenda, Carneluti y Calavandrei, que son los tres grandes maestros del derecho procesal italiano. Chiovenda, Carneluti y Calavandrei sin duda tienen una influencia tremenda en cuanto al estudio del derecho procesal civil y la teoría general del derecho procesal. Sumándole obviamente al aporte de Ferraioli en materia penal, y por supuesto actualmente en el siglo XXI, sin contrapeso, Michel Tarufo, que debe ser de los procesalistas más importantes en el área, influyente mucho también en las comisiones de creación del Código Procesal Civil futuro. Alemania, como lo hemos dicho, siempre tiene grandes autores como von Philo, Goldschmidt, Rosenberg, Schonke, y por supuesto Klaus Roxin, que sin duda está conocido por su estudio en derecho penal, pero que en materia de derecho procesal penal, la última edición de su libro con Bert Schunemann deben ser de las cuestiones más perfectas en cuanto a diseño procedimental penal, que uno por lo menos tiene de obligación referenciarlo siempre en cualquier estudio del área. Bueno, la doctrina también, como le dijimos, tiene mucha influencia en materia anglosajona. Pero eso más, como podríamos decir, no tan directo en el derecho chileno, hasta quizás podríamos hablar la entrada en vigencia de la Constitución del 80 en adelante, porque ahí comenzamos recién con todo un embate de las primeras personas que se fueron a estudiar posgrado a Estados Unidos, que volvieron a Chile a tener una influencia más en el derecho chileno. Antes se estudiaba el derecho anglosajón, era tímidamente encontrábamos, podríamos decir, como experimentos de gente que estudiaba en Estados Unidos y volvía con cierta idea anglosajona, muy tributarias también de lo inglés. Obviamente, cuando hablamos de derecho anglosajón norteamericano nos referimos también al inglés, que se hereda mucho de aquello. Recordemos lo que hablamos respecto a la idea de debido proceso, al aporte de Coke y, por supuesto, como podríamos decir, como el gran estudioso de las leyes inglesas, que después sus estudios influyeron mucho en el derecho, en la doctrina norteamericana. Pero como les digo, desde ese fenómeno del 80 en adelante genera que hay mucha influencia de los pensadores chilenos del estudio del derecho a través del estudio anglosajón. Que además también la teoría anglosajona del derecho también influyó mucho en los tratados internacionales, por supuesto, dado el influjo de la Constitución norteamericana en el derecho internacional. Y eso generó también que es bastante importante poder estudiar siempre la norma anglosajona, distinto a lo que uno puede pensar, porque generalmente está ese mito de que el derecho anglosajón no tiene leyes, sino que es solamente el precedente y no una codificación escrita, cuestión que, como ya bien sabemos, quedó absolutamente superada desde la década de los 80 en adelante con las codificaciones generales en materia norteamericana, a llegar hasta el US Code, que es el código norteamericano, donde tiene todos los procedimientos codificados. La ley federal de procedimiento, las leyes de procedimiento civil federal y procedimiento penal federal son sin duda códigos, son tres cuerpos normativos que su intérprete y su estudioso son igual de influyentes para nosotros en cuanto al estudio. Basta, por ejemplo, citar el libro de Cavizar, Lafave, Israel, King, Kerry Primus, que es el libro de
el Modern Criminal Procedure, que es sin duda una de las obras más estudiadas en todas las universidades a nivel de todas las universidades norteamericanas. Y eso se ha trasladado mucho al estudio chileno, sobre todo en la reforma procesal penal, ya que todas las instituciones que nosotros estudiamos como novedosa en materia procesal penal, sin duda en Chile, o sea, sin duda en Norteamérica fueron todas estudiadas de sobra. Cuestiones, por ejemplo, como las interceptaciones telefónicas, los allanamientos, la esfera de privacidad, expectativas de privacidad, son cuestiones muy estudiadas ya en el derecho anglosajón desde siempre. Bueno, y en Latinoamérica, sin duda, el aporte procesal es bastante interesante, ya sea en Perú, México tienen bastante tradición, sobre todo Perú, que tiene un derecho procesal muy rico en cuanto a estudio, sobre todo tomando en cuenta que en tradición universitaria los peruanos llevan mucha ventaja a lo que en Chile podemos tener, pero creemos que la modernización de los procedimientos en Chile nos llevó a una ventaja comparativa al resto de Latinoamérica. Lo que nosotros ya tenemos como leyes procedimentales fueron pioneras dentro del sistema latinoamericano, lo que lleva a que nosotros tengamos una influencia bastante importante también como chilenos en el resto del circuito. Pero antes de eso, la influencia latinoamericana también era fuerte, sobre todo tomando en cuenta, por ejemplo, grandes estudiosos argentinos, uruguayos, que siempre también influyeron mucho en nuestro país en cuanto a estudio. Por ejemplo, en Uruguay basta decir a Eduardo Couture, que sin duda Couture debe ser uno de los más grandes procesalistas latinos y que ha influido mucho en el estudio del derecho procesal a través, por ejemplo, también de su famoso decálogo del abogado, que todos alguna vez habemos leído, o que incluso uno lo puede comprar en la cuneta ahí como un recuerdo a ponerlo en su oficina. Pero sin duda la obra de Couture es bastante extensa y muy influyente. En Argentina, sin duda, Falcón creemos que es uno de los más importantes en cuanto a derecho procesal. Aquí tengo un libro de Falcón, no me está dando ningún tipo de regalía mostrarlo, pero es un libro muy interesante, muy científico, como les dije en su oportunidad. Y por supuesto, en el proceso penal, la influencia de Alberto Binder, Julio Mayer son fundamentales también en cómo uno analiza el derecho procesal. Y muy interesante también en materia brasileña, porque Rosaniro Pereira, que es un procesalista muy influyente con la escuela del neoinstitucionalismo en Brasil, sin duda marca la pauta del nuevo estudio del derecho procesal. La barrera idiomática quizás nosotros nos juega un poco en contra y no lo analizamos muy bien, pero efectivamente los brasileños al menos tienen harto que contando, dado un sistema federal muy parecido al norteamericano o al mexicano. Y por último, en nuestro país, en Chile, la tradición procesal es bastante, podríamos decir, potente. Tenemos un estudio del derecho procesal que desde Manuel Ejido Ballesteros, pasando por Fernando Alessandri, Rafael Fontecilla, Carlos Navalón, sobre todo, fundamentalmente Mario Casarino, que es un libro de referencia obligada para cualquier estudio del derecho procesal, y por supuesto el maestro Francisco Hoyos, son sin duda, podríamos decir, lo más clásico de esta corriente. Colombo Campbell, Mario Mosquera, el propio Cristian Maturana, Raúl Tavolari son un poco más de la escuela más, podríamos decir, moderna, pero que ya a partir del siglo XXI en adelante se superaba por los nuevos procesalistas que han ingresado al estudio, como Raúl Núñez, Álvaro Pérez Ragones, cuyo libro Manual de Procedimiento Civil es bastante bueno para que lo chequeen ustedes. Y por supuesto, en materia procesal penal, sin duda, los aportes de Julián López con María Inés Horvitz en su clásico libro de Derecho Procesal Penal, sin duda son aquellos que uno merece la pena estudiar. Por tanto, todo lo que hemos conversado es un universo de autores de Derecho Procesal que ni siquiera teníamos un video de 10 horas para hablar de esto, pero para que usted entienda un poco cómo la doctrina opera. Y cómo esto se traspasa, porque efectivamente en materia de doctrina no se queda en opinión únicamente. Los cuerpos normativos, generalmente los códigos de procedimiento, contienen referencia a la doctrina como forma de fundamentar la sentencia. Por ejemplo, cuando uno habla de los requisitos de la sentencia civil, la sentencia penal, la sentencia laboral o sentencia de familia, cuando el juez tiene que fallar un asunto, requisitos que debe tener este fallo son incluir también las opiniones doctrinarias que toman en cuenta. Vale decir, es válido para cualquier juez explicitar su fallo y basar su opinión en la opinión de un autor. Y obviamente los que litigamos sabemos que hay autores muy influyentes y que es deber y obligación citarlos. Por tanto, no nos quedemos con esa opinión de que la doctrina poco menos no sirve para nada, porque realmente sirve para mucho cuando uno la domina bien.